Hola muchachos, hoy vamos a revisar el tema número 4, que tiene que ver con la neurociencia y su impacto en la pedagogía. Y queremos saber qué aporta la neurociencia a la educación. La neurociencia educativa o la neuroeducación, también conocida como neurodidáctica, consiste en comprender cómo funciona el cerebro para aplicarlo a la mejora del proceso de aprendizaje. Saber, conocer todos los procesos, todo el dinamismo cerebral y aprovechar todo ese conocimiento para que el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga el éxito que se desea. ¿De qué manera se funcionan todos estos conocimientos? Pues se fusionan con la psicología y con la pedagogía, siempre en aras de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La neurociencia permite obtener una visión empírica y reforzar por qué determinadas actuaciones que ya se llevaban a cabo son positivas para el aprendizaje y por qué otras que han estado en práctica deben dejar de ser utilizadas. Es decir, podemos verificar que la neurociencia es una especie de termómetro que nos va indicando cuáles son los elementos que debemos mantenerlos y cuáles debemos dejarlos de lado, buscando siempre la innovación educativa. La neurociencia permite estudiar cómo aprende el cerebro y aplicar esto al día a día en la educación, enfocado siempre en el alumno como centro de nuestra atención. La neurociencia no es algo mágico, no es una pócima mágica. Sí nos da a conocer estas novedades. Aprendemos algo más en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del conocimiento del cerebro humano. Esta información siempre es importante para los profesionales de la educación. Hay una pregunta que proponemos. ¿Aprendemos igual niños, adolescentes y adultos? No aprendemos igual. Sin embargo, en las aulas, la forma de enseñar por parte de los docentes muchas veces es la misma, tanto para niños como adultos como jóvenes. El mismo modelo, la misma forma de comunicación y de transmisión de conocimientos. La neurociencia nos ayuda a saber cómo va madurando el cerebro humano en las diferentes etapas, en las diferentes fajas etarias, y esta información nos va a permitir encontrar una serie de conocimientos que van a ayudarnos a elaborar mecanismos, procesos de enseñanza mucho más efectivos y adecuados a la realidad de cada grupo de estudiantes. La forma de aprender de un adulto no es la misma forma de aprender de un niño o de un adolescente. Metodologías diferentes deben ser usadas, no idénticas. Y lamentablemente uno de los errores que se comete es precisamente por parte de algunos docentes utilizar la misma metodología para todos los estudiantes, sin considerar su edad, sin considerar el desarrollo de sus capacidades, la faja etaria, sus habilidades y también sus necesidades, que es algo muy importante, comprender las necesidades educativas de cada grupo de estudiantes. Aquí estamos viendo un niño y estamos viendo de qué forma podemos estimular el aprendizaje en los niños. No es igual al de un adolescente, no es igual al de un adulto. Fundamentalmente se utiliza con los niños los juegos, el dinamismo, la creatividad. También debemos fomentar la autoestima. Un niño que
se quiere, un niño que es querido, va a ser un niño que va a estudiar más, va a dedicarse más, va a sentirse capaz, va a tener autoconfianza. Debemos evitar, cuando trabajamos con niños, evitar siempre las comparaciones. Este es más inteligente que este puede más que este asimila más rápido que este. No, jamás utilizar las comparaciones porque son negativas y porque no podemos comparar a dos personas que de hecho son diferentes. Como yo decía en alguna clase anterior, cada persona es un mundo, cada persona es un conjunto de cualidades, de potencialidades, y no podemos compararlo con otra persona que es otro mundo y otro conjunto de situaciones diferentes. También es importante enseñar a los niños técnicas de estudio, cómo estudiar, cómo realizar un resumen, cómo realizar una redacción, cómo declamar un poema, cómo organizar las ideas en un cuadro sinóptico, en un mapa conceptual. Sencillo, simple, una cosita pequeña. El orden de las figuras cuando queremos determinar a través de figuras un concepto, por ejemplo. Es importante también que se fomente entre los niños la lectura y para ello es importante la práctica, una práctica positiva y sobre todo proactiva, buscando siempre los temas que les interesa a los niños. Aquí tenemos un famoso cuento de El patito feo. Creo que todo el mundo lo hemos leído alguna vez cuando éramos niños y es una referencia de la literatura infantil. También jugar con el niño, no dejar solamente que los niños hagan sus juegos ellos, independientes del maestro. El maestro debe ser parte de las actividades lúdicas de entretenimiento de los niños, para que haya esa cercanía, esa conexión que permite al docente conocer más a los niños, estar más cerca de ellos, identificar su manera de ser, sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, etcétera. Es importante también la disciplina y la diversión por partes iguales, saber organizar el tiempo de tal manera que el niño vaya adquiriendo hábitos de estudio, organización y planificación de sus actividades. Es importante también trabajar con los niños del factor sorpresa. Alguna cosa que nunca han hecho, vamos a hacerlo hoy. Ayer estábamos pintando, hoy vamos a pintarnos las manos y con las manos vamos a dibujar. Por ejemplo, esta podría ser una dinámica con actividades diferentes para trabajar con los niños. Los adolescentes tienen un ritmo diferente de estudio, una forma diferente de enfocar sus intereses y por tanto hay que saber explotar también esta realidad diferente de la de un niño. Los adultos mayores, los adultos y los adultos mayores tienen también sus habilidades, sus capacidades, sus fortalezas. Veamos aquí en esta imagen cómo para ellos no es difícil concentrar la atención. Veíamos con el niño en esta imagen que teníamos que entretenerle con otros mecanismos, con otros instrumentos, con otras herramientas. En cambio, con los adultos mayores, ellos incluso, sobre todo cuando se trata de la nueva tecnología, etcétera, mucho más atención. Lógicamente, esto implica que el docente tenga también mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucha serenidad para trabajar las temáticas con los adultos mayores, sobre todo cuando envuelve la utilización de las nuevas tecnologías. ¿Es importante la motivación? Sí. Cuando hablamos de neurociencia, del desarrollo del cerebro, hablamos de la motivación. Es una palabra mágica en educación. Un alumno motivado va a aprender mejor. Un alumno motivado va a estar más atento. Un alumno motivado va a colaborar, va a ser constructor del aula.
va a ayudar al profesor a construir nuevos escenarios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de ello es la gamificación educativa. ¿Qué es esto? La gamificación educativa es una técnica de aprendizaje que consiste en aplicar elementos de juego al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es introducir también lo que se conoce como ludificación, lúdico, el juego como parte de la actividad de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante la motivación. La motivación, como se indica aquí en este texto, puede ser la gasolina del aprendizaje. Quiere decir el combustible, aquello que va a motivar, aquello que va a encender el interés del estudiante en relación con determinado tema. La neurociencia permite aportar pistas sobre la importancia de la motivación, nuevos retos, estímulos para activar determinadas zonas de nuestro cerebro que nos ayudarán lógicamente a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La creatividad es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la educación en general. La creatividad no es algo que solamente caracteriza a alguna persona que está sobre la media de los estudiantes. La creatividad podemos motivarla, podemos trabajarla. Tenemos un potencial creativo todas las personas tenemos una habilidad especial. Como habíamos visto en alguna clase anterior, habíamos analizado el potencial que tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio relacionado con la imaginación, la creatividad, la poesía, la música. Es mucho más libre, mucho más soñador, mucho más aventurero el hemisferio derecho. Y acá es donde nosotros vamos a activar todas las posibilidades para desarrollar la creatividad, la proactividad, la imaginación del niño, la imaginación del estudiante. Sin embargo, la creatividad es mucho más compleja que eso e inherente al ser humano. No interviene solamente el hemisferio cerebral, sino que es el resultado de la puesta en marcha, entran en juego todas las redes neurales, es decir, no es solamente el cerebro, sino todo lo que envuelve nuestro desarrollo neural, nuestro sistema nervioso. Aquí vemos dos imágenes donde podemos observar aquí a estos niños a quienes les han dado unos potes, unas botellitas de pintura, unos pinceles y una pieza de cerámica para ser pintada libremente. Los alumnos, estos dos niños, están creando el uno y el otro, están imaginando, están combinando colores, están utilizando a su gusto el color que ellos consideran, de tal manera que se ha dejado que den rienda suelta a su creatividad. Esto Estas acciones con niños van a permitir que en el futuro, como vemos en esta otra imagen, tengamos adultos creativos, adultos imaginativos, adultos con una visión muy amplia de todo lo que puede ser el proceso creativo en diferentes espacios, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en habilidades relacionadas con manualidades, etcétera. La creatividad es un plus en la vida de las personas. Puede resolver incluso muchos problemas. Dense cuenta que cuando nosotros vemos escuelitas, muchas ocasiones rurales o en las periferias de las ciudades, donde falta material didáctico, por ejemplo, hay profesores que desarrollan su propia creatividad, inventan material didáctico con la ayuda de los niños, con la ayuda de los padres de familia, y se transforman cosas que podrían ser banales, secundarias, no importantes, en materiales de estudio básicos en el desarrollo de las clases. Entonces, todo esto, vean cómo todos
De alguna manera somos resultado de procesos creativos en diferentes momentos y en diferentes espacios. ¿Es necesario emocionarse para aprender? Sí, es necesario emocionarse, tanto desde el punto de vista del maestro que tiene que aprender, porque los docentes tenemos que aprender, estamos constantemente aprendiendo, como desde el punto de vista del estudiante. En multitud de situaciones de aprendizaje se ha demostrado que se aprende experimentando y que este aprendizaje permanece con más intensidad en nuestra memoria si nos emocionamos. Cuando le ponemos corazón, cuando ponemos gusto a lo que estamos haciendo, cuando realizamos una práctica de estudio, una visita de estudio, un trabajo de campo, donde ponemos las manos en la masa, donde practicamos, donde evidenciamos que las cosas sí suceden, nos emocionamos, le ponemos corazón a las cosas y nos quedan en la memoria estas imágenes, estos capítulos de nuestra experiencia como estudiantes. Esto es importante porque es un ingrediente fundamental en el proceso de aprendizaje, la emoción, demostrar que hay cosas nuevas, que vamos descubriendo nuevos conocimientos, que aprendemos, que podemos hacerlo, es importante para poder consolidar, fortalecer los conocimientos. Aquí vemos un niño, la imagen de un niño en contacto con el alfabeto, con las letras. Pero no está solamente en contacto con las letras, está en contacto con imágenes, con figuras, con colores, con dibujos, muchos de ellos familiares a él, cercanos, con los que él va a identificar y relacionar por primera vez esa letra. Aprende la letra, la relaciona con un objeto, con un contexto y va a ser mucho más fácil asimilar el conocimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay figuras, lógicamente las letras es en inglés, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ball, una pelota. El niño cada vez que vea la pelota relacionará con la letra y fácilmente identificará esta letra, esta grafía, este dibujo de una letra con la imagen. Luego ustedes saben que en el proceso de enseñanza a los niños, en el proceso de enseñanza de la lengua, se van sumando letras, se van formando palabras, se van formando oraciones y luego pasamos a párrafos y así se produce el proceso de alfabetización. Quiere decir, el alfabeto ya está en la cabeza de la persona y puede formar un conjunto de palabras, textos, discursos, comunicar adecuadamente. Aprender experimentando es fundamental. Las manos en la masa. Aquí este niño está aprendiendo a cocinar. Imagino que es la maestra o la madre que le está enseñando, pero miren cómo está organizando los ingredientes, está preparando, está feliz, contento con lo que está haciendo y seguramente no se olvidará nunca de cómo elaboró esta receta, porque está trabajando, está feliz, está emocionado, está descubriendo algo nuevo y es importante. La neurociencia refuerza esta idea, ya confirmada por la práctica, explicando los motivos por los que la memorización no favorece el establecimiento de conexiones neurales que faciliten el aprendizaje. Solo memorizar no significa aprender. Se aprende con la experiencia, que sí favorece y facilita el aprendizaje. El niño podría haber memorizado una receta, pero no sabe cómo se hace, no sabe cómo se mezcla, no sabe la cantidad que se coloca, etcétera. Con sus manos, actuando, interactuando con el maestro, con la madre, con quien le enseña, esos conocimientos quedarán en su mente, se fijarán como un recuerdo emotivo, como algo especial
su obra, él preparó eso y le queda en la memoria y será un aprendizaje que ya lo guarda en su bagaje de información, en su bagaje de conocimientos. Puede ser un ejemplo muy importante para relacionar estos temas, el hecho de estudiar las plantas. Una cosa es estudiar las plantas en una sala de clase entre cuatro paredes, con dibujos, puede ser hasta un vídeo, una película. Y otra cosa es ir al campo, tocar las plantas, sentir el olor de la tierra, coger la jarra de agua, regar la planta, ver cómo quedó esa semilla al inicio y después de un tiempo volver a visitas de estudios regulares para ir analizando cómo va desarrollándose esa planta y encontrarse estos niños que colocaron una semilla aquí bajo tierra, después de un tiempo, encontrarse con una planta ya crecida, producto de su trabajo. Aquí no solamente se siembra en ellos este amor por el cuidado de la naturaleza, no se siembra solo el conocimiento de la biología, de la botánica, de las plantas, sino también aquí estamos cultivando lo que son las llamadas habilidades blandas, o sea, las habilidades, los valores que deben ser parte de la vida de todo ser humano y sobre todo de los niños que están en formación. Aquí están trabajando en equipo, aquí están colaborando, aquí están siendo atentos, aquí están siendo generosos, aquí están siendo cuidadosos, aquí están siendo disciplinados. Entonces, la neurociencia aborda este desarrollo cerebral en el que muchos elementos se ponen en juego para educar, para formar, para encaminar a ese niño, a ese adolescente, a esa persona que está siendo objeto de educación. Decíamos en alguna clase anterior que todo ser humano es educable. Por tanto, al ser racional, a ser un ser inteligente, capaz, curioso, va a avanzar de la mano de su tutor, de su maestro, de sus profesores en este camino que es el camino del conocimiento. Como consideraciones finales, miremos ahí el delicado engranaje. Es un laboratorio nuestro cerebro, nuestra mente, y cómo a través de ideas buscamos aprender, buscamos desarrollar nuestra creatividad, pensamos, desarrollamos una serie de proyectos y vamos avanzando poco a poco, madurando nuestras ideas, nuestros conocimientos, siendo cada vez más dueños de nuestros propios pensamientos, desarrollando reflexiones, pensamientos, llegando a conclusiones, todo un proceso, todo un laboratorio especializado que lo tenemos en nuestra cabeza y que nos ayuda a descubrir una serie de cosas, una serie de situaciones, de conceptos, de realidades en nuestro día a día, tanto como personas individuales, así como parte de una comunidad, de un grupo. No podemos olvidar algo que ya habíamos visto en la clase anterior, que los seres humanos somos seres sociales, seres eminentemente sociales y solamente en sociedad podemos desarrollarnos plenamente. Aquí hay una frase que nos lleva a pensar de Ken Robinson, que dice, las escuelas se parecen a las fábricas. Hay muchas escuelas que sí se parecen a las fábricas cuando estamos deseando producir un mismo producto por docenas. Queremos que los conocimientos sean asimilados de la misma forma por un conjunto indeterminado de alumnos. No podemos pensar que todos son iguales y no podemos desarrollar las mismas metodologías para todos. Por eso es tan importante
poner en el centro de nuestra atención cuando hablamos de la pedagogía, de la educación, de la enseñanza, aprendizaje, poner en el centro de nuestra atención al estudiante, analizar sus potencialidades, sus fortalezas, sus debilidades y lógicamente no vamos a hacer un trabajo individualizado, pero sí potenciar una gran cantidad de metodologías, de instrumentos, de herramientas que nos permitan llegar a la mayor cantidad de estudiantes, a todos en general, y enseñarles. Ken Robinson, experto en educación de reconocimiento mundial, basa muchos de los errores del sistema educativo actual en el hecho de mantener el diseño educativo de la revolución industrial. Entonces, se buscaban trabajadores encargados de repetir una y otra vez el mismo patrón. El objetivo ha cambiado. La escuela también debe hacerlo. El cambio en las aulas ya ha empezado hace mucho tiempo. Hay muchos docentes trabajando por y para ello, con resultados esperanzadores. Hay muchos docentes, hay muchos estudiosos, hay muchos expertos desarrollando nuevas metodologías, nuevas habilidades, nuevos juegos, nuevas dinámicas, nuevas formas de llegar al estudiante. Esta misma situación de trabajar en línea es una nueva habilidad. Nosotros antes contábamos solamente con la educación presencial, el profesor y los alumnos en la sala de clases. Ahora la virtualidad nos ha permitido desarrollar nuevas modalidades de estudio que hacen con que muchas personas estudien a distancia y desarrollen otras habilidades, otras potencialidades. Y aunque sería lo que ahora cabría esperar decir, no, no ha sido gracias a la neuroeducación, no es la neurociencia, sino que hay muchas cosas que ya se han venido desarrollando. El trabajo y la voluntad de cambio por parte de cada uno de los profesores, por parte de la comunidad educativa. Lo que ha hecho la neurociencia es descubrir, es trabajar en aquellos temas que tienen que ver con la educación y que sí han dado resultado, así también demostrando que algunos instrumentos, herramientas, mecanismos de estudio están en desuso, están caducos o no funcionan o no están dando el resultado adecuado y esto ha permitido que se cambie la metodología, que se busque otras puertas, otras salidas. Los conocimientos sobre neurociencia respaldan los pasos dados por la pedagogía hasta este momento y conocer cómo funciona el cerebro constituye una herramienta excelente para enseñar mejor y contribuir al cambio en el sistema educativo. Las cuatro funciones de la neurociencia educativa, según José Antonio Marina, ayudar a los profesores a entender el proceso educativo. Los profesores también tienen que entender, los profesores tienen que asimilar, nosotros los docentes tenemos que ir aprendiendo también en el camino. Ayudarnos a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico en el sistema nervioso. Hay muchos niños que tienen algunos problemas de aprendizaje, problemas para alcanzar la atención, etcétera. Aquí, al detectarlos, se buscará el mecanismo, los profesionales adecuados, se hará un diagnóstico para dar el acompañamiento preciso y mejorar la condición del aprendizaje de estos niños, de estos estudiantes que tal vez tienen algún trastorno, algún problema y no consiguen asimilar el conocimiento. Otra función importante de la neurociencia en la educación es que nos ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, a buscar nuevos caminos, a buscar metodologías, instrumentos, herramientas nuevas que nos permitan alcanzar los objetivos que tenemos los docentes, los objetivos fundamentales que son que llegue el conocimiento al estudiante, que el estudiante se motive, que el estudiante sea un proactivo, que el estudiante sea constructor de su propio conocimiento. También otra función importante de la neurociencia educativa es ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro humano y la tecnología. Ahora tenemos a nuestro alcance las nuevas tecnologías. Entonces, es importante esta interacción, utilizar nuestro cerebro para un buen manejo de la tecnología en función o buscando mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habla también de la neurociencia y de la neurodidáctica, el conocimiento del cerebro, de las funciones del cerebro, el conocimiento de nuestras capacidades para poder preparar mejor todos los instrumentos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es importante la competencia de la lectura y la escritura, desarrollar la atención, enseñar no solamente lo que está en los libros como conocimiento muerto, sino enseñarles a los alumnos el valor del conocimiento para la vida, cómo nos prepara el conocimiento para nuestro día a día. Actividad cerebral constante, aprendizaje cooperativo, lo que veíamos hace poco, trabajo en equipo, es importante. ¿Por qué? Porque cuando el niño, el adolescente, el joven termine de estudiar, termine su ciclo de estudio, su formación, saldrá a la sociedad y en la sociedad, en el día a día, no va a estar solo, va a trabajar con otras personas y lógicamente deberá saber comunicar, tener competencias comunicativas adecuadas, ser colaborador, ser proactivo, ser creativo para verdaderamente constituirse en un elemento de apoyo al desarrollo de la sociedad, de un ente positivo en la construcción de una mejor sociedad. Necesitamos maestros que preparen a los niños para afrontar los nuevos retos. Ellos son capaces de transformar el cerebro de los alumnos, tanto física como químicamente, de la misma manera que un escultor con su cincel es capaz de crear una figura tan bella como el David. Y aquí tenemos el David esculpido por el gran Miguel Ángel en el siglo XVI. Esta es la estatua que se exhibe en la Galería de la Academia en Florencia, en Italia. Y esto antes de ser, esta bella estatua fue un trozo de mármol en las manos del artista, en las manos de Miguel Ángel, se transformó en David. Y Miguel Ángel Bonarotti, el gran escultor, al ver su obra dijo, al ver su obra terminada, David estaba dentro de ese bloque de mármol. Yo tan solo quité lo que sobraba. Así también los maestros quitamos lo que sobra y dejamos la esencia en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro aquí en Pedagogía. Un fuerte abrazo. Hasta luego.